aprender la historia nos da unas herramientas muy importantes, que es el arraigo. Y al tener ese arraigo, mira, nadie nos quita para dónde vamos, porque ya tú sabes de dónde tú vienes. Mira, el turismo es como los ojos con que tú veas la zona donde tú vives. Y si lo ves con ojo de turista, lo empiezas a amar mucho más. El mercadero que estaba fuera de la catedral de San Cristóbal es el que nos hizo la guiatura de todas las estatuas. Y eso fue fascinante. Cuando fuimos a Capacho, el señor que estaba vendiendo verduras es el que nos enseñó todo lo que era el mercado histórico. Entonces, allí no eran guías, era la gente con su arraigo. Bienvenidos, aquí seguimos Voces que Hacen País, un espacio para contar historias inspiradoras. Yo soy Mauro Zambrano. Y yo soy Sami Paola Martínez. Bienvenidos, aquí seguimos. En el episodio de hoy nos acompaña Dervis López. Él es director de la Fundación de Historia, Ecoturismo y Ambiente, una organización que se encarga de resaltar nuestro patrimonio cultural. Bienvenido, Dervis. Vale, muchísimas gracias por la invitación y bueno, tremendo gusto estar acá. Gracias por venir. Qué bueno. Mira, ¿cómo nace el interés, ¿no? De el tema de la historia, de todo lo que tiene que ver pues con el tema del turismo y ahorita nos hablabas del doctor, ¿no? El doctor Canoche. Ajá. Bueno, eso se lo debo a mi padre. Mi papá me enseñó a investigar. En la casa siempre había libros, él me enseñó cómo buscar en diccionarios y todo lo demás. Lo otro es la parte de la historia familiar. Por la parte de mi papá somos descendientes del poeta y militar Francisco Lazo Martí. Y por parte de mi mamá somos la quinta o sexta generación del general Domingo Montes. Domingo Montes no suena mucho en Venezuela, pero en la zona oriente sí, ya que él es uno de los generales que liberó el pueblo de Cumanacoa y permitió que la avanzada de Simón Bolívar siguiera o avanzara en la zona de oriente. Entonces, es por eso que el municipio, cuya capital es Cumanacoa, es municipio Montes. No sé, esa carga histórica, la familia, mi tía abuela, la última que llevó el apellido Montes, nos llevaba a pasear nosotros estando niños por todo el pueblo. Entonces nos contaba, mira, allí en ese arbolito, que ahorita es un gran árbol, es donde amarraban los burros, la gente que venía de afuera del pueblo, en este sitio donde se vendía tabaco, en este sitio donde estaba la primera bodega. Y cuando llegábamos a la plaza Domingo Montes, casi que nos paraba firme a pedir la bendición. Y empezaba a contar la historia, entonces era algo así como que entretenido. Y es algo lo que lo viví de niño, pero en la escuela no me gustaba lo que veía en el salón de clase. Entonces empezaba a aprender la historia desde otra manera, desde otras perspectivas, y eso me quedó, vamos a decir, que en la memoria. Y ahí cuando no aprendía algo, buscaba a alguien más que me lo contara para tener esa referencia. Y bueno, de ahí, cuando tú empiezas ya a buscar qué quieres hacer, estudié educación, estudié también unos semestres en Derecho y al final me fui por ser un educador de calle. Pues junté todo lo que iba aprendiendo y empezamos a organizar charlas en un primer momento. De allí empieza mi gran carrera, que viene siendo como paramédico, socorrista y después rescatista de montaña. Y allí empiezo a ver una gran cantidad de maravillas en el Ávila, justamente en la vertiente sur, que es vertiente norte, que es la que da hacia el litoral, y ver esas maravillas históricas, ruinas, que me llenaba de fascinación. Pero cuando buscaba en los libros no había nada. Pero entonces empecé a entrevistar a los habitantes de esos lugares, de Galipán, de Quebrada de Cariaco, y empiezo a obtener una información histórica y dije, ya va, no sé qué ocurre. Y bueno, con el tiempo me doy cuenta que está la parte objetiva, lo que es la parte general de contar un hecho histórico, pero también está la parte subjetiva, cómo lo vivió el pueblo, cómo lo vivió la comunidad, porque el hecho histórico de la guerra de independencia, los que vivieron en Valencia la vivieron de una manera distinta a la que le vivieron en Caracas y los que vivieron en La Guaira. Entonces es ahí donde te empiezas a comparar todo ese devenir histórico. Y
empiezo a ver que hay debilidades en la enseñanza de la historia. Los jóvenes aprenden historia solamente para pasar el examen, pero se olvidan que mucho más allá de todo lo que es nuestro proceso de vida, aprender la historia nos da unas herramientas muy importantes, que es el arraigo. Y al tener ese arraigo, mira, nadie nos quita para dónde vamos, porque ya tú sabes de dónde tú vienes. ¿En qué momento lo creaste? Con ese interés empezamos un grupo de amigos, empezamos a visitar diferentes lugares, empezamos primero el proceso de investigación. Por ejemplo, yo creo que ya tenemos más de 30 años investigando, buscando informaciones de una manera empírica, y cuando llegó un momento en que nos dijeron, mira, pero ¿por qué no se agrupan, se asocian y crean una fundación para que llegue el recurso económico para todo lo que ustedes quieren hacer? Y bueno, empezamos a asesorarnos y creamos la fundación. La fundación en julio de este año cumple 19 años, ya tenemos mayoría de edad. Y déjeme decirle que todavía no ha llegado ese recurso económico para todo lo que queremos hacer, pero ha llegado otro recurso que es el humano. Y este recurso humano nos ha ayudado a crecer directamente y a madurar, porque empezamos a buscar descentrar la historia de lo que teníamos investigando. Después llegó un momento en que teníamos mucha información histórica, pero la gente no participaba, porque queríamos hacer una charla y la gente, ay, qué aburrido. Y es ahí donde empezamos a buscar, esto es aburrido, tengo que buscar la manera de motivar. Sí. ¿Hacían para acercar un poco más la historia a la gente? Vi un documental en España y yo dije, ya va, ¿y por qué no hacer esto? Y empezamos a buscar la manera de crear una ruta. Empezamos a visitar diferentes cascos históricos en Venezuela y obtener la experiencia que habían allí, que eran pocas. Pero algo que nos llamó mucho la atención cuando visitamos los cascos históricos de San Cristóbal. El heladero que estaba fuera de la catedral de San Cristóbal es el que nos hizo la guiatura de todas las estatuas. Y eso fue fascinante. Cuando fuimos a Capacho, el señor que estaba vendiendo verduras es el que nos enseñó todo lo que era el mercado histórico. Entonces, allí no eran guías, era la gente con su arraigo, algo que no vi en otros lugares. Y entonces empezamos a buscar eso, ya va, lo que tenemos que hacer es para que haya esa historia y haya ese patrimonio, es crear arraigo. Y empezamos a tomar esa medida porque es un padre, como yo tuve la experiencia, un padre que me enseña que hay un devenir histórico, que hay hechos, que hay cosas que hay que averiguar, y que muchas de estas personas también lo averiguaron, pero también era porque tenía su papá, su tío, su abuelo y su bisabuelo que le iban contando, iban repitiendo lo que habían aprendido. Igual que la gastronomía, cuando hablamos de gastronomía hablamos de historia. Entonces nadie lo ve. O sea, ahorita nombraste la playa y la montaña, ¿no? Pero ¿se trata solo de eso o es mucho más amplio? Vamos mucho más amplio. Empezamos a caer o a trabajar el turismo o empezamos a utilizar el turismo como una herramienta metodológica para poder enseñar la historia que estamos investigando. Porque en un trabajo de campo llevamos a un pasante que, como él tenía su cámara, no, yo hago la foto, yo hago los videos, venga. Y ese muchacho iba emocionado en un lugar que para nosotros ya era algo común, ir, venir, ya conocíamos todo. Pero eso, como él lo empezó a percibir, la emoción, a hacer preguntas, a visualizar y a hacer fotos que para nosotros del lugar era tan común que no, nos encantó la foto, que mira, ¿qué está ocurriendo aquí? Empezamos a trabajar nosotros una premisa, que era donde empezamos las investigaciones. Cada camino tiene una historia que puede ser contada. Y él nos dio la parte de la otra premisa. ¿Por qué no enseñar la historia en el propio lugar de los hechos? Porque no es lo mismo que te cuente la historia en cuatro paredes a en el lugar. Y de repente ahí he aprendido que las personas somos, muchos son visuales, otros son auditivos, otros son táctiles. Entonces, mientras que tú estás hablando, muchos están viendo y están viendo el lugar y quedan fascinados. Y esa es una manera de aprender. El otro está por la escucha, pero entonces están los otros que ven una pared antigua, la quieren tocar, la quieren sentir. Entonces, a través de lo sensorial, también estamos enseñando. Entonces, es allí donde creamos esta metodología de enseñar la historia en el propio lugar de los hechos. La primera ruta se hizo en La Guaira.
Tuvimos que apenas unos 14 días para crearla porque nació de una apuesta con la directora de turismo del estado de ese entonces. No, si nadie quiere ir para La Guaira, todo el mundo quiere ir a la playa. Le dije, no, la gente quiere ir a La Guaira, quiere conocer el casco histórico. Y cuando monté sí, pero estamos hablando de hace 18 años atrás. Entonces, toda la propuesta siempre de turismo era playa, playa, playa. ¿Y por qué no se detenían en el casco? Porque era peligroso, porque esto, porque aquello, porque la tragedia destruyó todo. La gente quería ver cómo estaba eso, no importa en la situación que estaba, porque es un hecho histórico y te hablan. Eso te quería preguntar, porque yo veo que todo el mundo va a la playa o va a la montaña, pero lo que menos se detiene es a saber la historia, ¿no? Entonces, ¿qué tú crees que tienen que hacer para que la gente conozca realmente de dónde viene, por qué nace eso ahí, como tú dices, cada camino y cada cosa? Ahorita, gracias a Dios y a través de todo lo que es las redes sociales, hay un gran avance, porque la red social, nosotros empezamos a utilizarla, pero es un arma de doble filo. Si la sabes usar, vas a obtener una gran cantidad de beneficios, y si no, también puedes destruir con las redes sociales. Por ejemplo, esos sitios donde se promueve un turismo desaforado, entonces el sitio tiene para recibir 500 personas, llegan 3.000, es un caos. Y cuando digo de recibir 500 personas, no es que el sitio no solamente pueda recibir 500, sino que el estilo del servicio turístico que da para el lugar es para 500 personas, un ejemplo. Y te llegaron 3.000, ¿qué haces? Pasa muchísimas cosas, entonces que no hay baño, entonces se hacen en la vía y bueno, hay casos ahorita puntuales como ocurrió con la Colonia Tovar el encendido navideño, con lo que ocurrió en el Orsa, que ya se están tomando ciertas medidas, y en los Juanes, imagínate los más recientes, ahora se están tomando medidas porque la cuestión está en que se ha ido facilitando, ha ido una gran cantidad de operadoras turísticas, pero muy pocas tratan de cumplir de que hay una situación de carga. Un lugar puede cargar tantas personas o puede prestar el servicio para tantas personas, y cuando tú sobrepasas eso es un caos. Entonces, por eso yo siempre he fomentado lo que es el turismo sustentable, una idea donde las personas lleguen al sitio, disfruten, conozcan su historia y que esas mismas personas promuevan. ¿Qué ocurre? Muchas operadoras turísticas hacían antes, estoy hablando hace 18 años, y no que esto no soy tan viejo, hace 18 años la gente llevaba la comida que iba a comer los usuarios, la bebida que iba a comer los usuarios, y el transporte era externo. Entonces la comunidad no se beneficiaba. Cuando empezamos nosotros, por ejemplo, un recorrido que es el Camino de los Españoles, empezamos a contactar a los choferes de allí. Entonces ya hay un servicio. Ellos están ganando un dinero. Les estoy diciendo, ustedes van a pagar por lo que estamos haciendo, van a conocer la historia, van a conocer un lugar, y ese dinero va a la comunidad porque va un señor que está allí. Ahí hay una señora que vende los helados. De maravilla, hacemos una parada allí y ahí están los helados, lo que hacemos nosotros en la promoción. Necesitamos donde comer, hay una señora que hace una sopa, el otro hace... Bueno, llegamos a los sitios y empieza a esa promoción de turismo sustentable. Entonces, la misma comunidad te empieza a abrir puertas. Por ejemplo, en ese momento de que empezamos a ir, no íbamos a la zona de cultivo porque la zona de cultivo eran como privada. Pero ahí hay una señora que vendía hamburguesas maravillosas y no, vengan. Y mientras están comiendo aquí las hamburguesas, caminan por los cultivos y la gente quedó así. ¡Ah! Y cuando te decían, una vez fuimos el grupo de señoras ahí, quiero una ensalada, hoy ahorita no tengo. No, ¿cómo es posible si me han dicho que ustedes unas ensaladas son buenas? Ya voy a buscar la lechuga, si hay. Porque tengo que cosecharla. Todos quedaron así, todos fueron detrás de la señora. Y la señora lo sorprendió cuando le dijo, ¿qué lechuga te quieres comer? Esa, toma, coséchala tú. Entonces, ese punto donde tú dices que estás cosechando, estás viendo acciones que tú no harías. Tú comes lechuga, pero nunca la has cosechado. Entonces, quedas fascinante. Eso te llena y le promueves a otro. Entonces, promueves su foto, promueves un videíto o el detalle escrito que tú hagas y otra gente crea la curiosidad. Y viene. Y eso ha hecho de que esos lugares empiecen a ser visitados de una manera sustentable.
Claro. Una preguntita, Dervis. Hablas del Camino de los Españoles. ¿Qué otras rutas se promueven desde Fundea? Vamos a decirlo, promovemos diferentes centros históricos o cascos históricos, como se decía antes, como el casco histórico de La Guaira, el casco histórico de Caracas, Petare, La Pastora y otros lugares que vamos visitando. Siempre decimos que para nosotros crear una ruta tiene que haber una historia, tiene que haber una comunidad y tiene que haber un hecho cultural. No voy a llevarte solamente a que te vayas a tomarte la foto, no, vamos a organizar. En el casco histórico de Petare, la maravilla entre la cultura, todo, y también el trabajo de la comunidad, del barrio, que también estamos quitando ese miedo de que el barrio es malo. No, hay mucha gente buena. Empezamos a llevar turistas rusos. Yo no hablo ruso, pero me asocié con una guía y empezamos a llevarlo. Entonces los rusos o los europeos, antes de venir a Venezuela, ven muchos documentales y películas. Eso es algo que aprendí cuando hice la primera ruta en La Guaira. Ese momento, esa primera ruta, vinieron 4 alemanes. Nos solicitaron los cupos desde Alemania. ¿Cuánto hay que pagar? No, es gratuito. No, bueno, doy una colaboración, la que usted quiera. Se vinieron para acá, vinieron con sus traductores y bueno, se hizo el recorrido. Y ellos quedaron fascinados y de ellos aprendí que todo alemán que viene a Venezuela lee a Humboldt. Y cuando leen a Humboldt, quieren conocer La Guaira y no había quien nos llevara a conocer La Guaira. Quieren conocer el camino de los españoles y en ese momento no había quien nos llevara a conocer el camino de los españoles. Y ahí es donde abrimos esas 2 rutas, tanto La Guaira que la creamos y la empezamos a mantener y creamos la del camino de los españoles donde ellos también participaron y empezamos a hacer nuestros primeros nexos culturales porque ellos venían con una fundación, que decir el nombre aquí en alemán se me escapa, pero es algo así como una fundación para el desarrollo del Caribe, es de un alemán y de una señora de Naiguatá. Entonces, esa unión que está allí hace de que ella mande estudiantes a la zona de Naiguatá, a la zona del litoral, para trabajar lo que es el desarrollo sustentable. Y empezamos a trabajar y la primera vez que nosotros cartografiamos las rutas del Camino de los Españoles y Canoche fue a través de ellos. Y nos regalaron un GPS, que en ese momento... Ahorita todo el mundo lo tiene en un celular, pero en ese momento no, había que comprar un equipo para poderlo llevar. Entonces empezamos a hacer nosotros nuestros recorridos ya cartografiados. Hay varias rutas, pero hay una en particular que a mí me llamó la atención, que es la del Cementerio General del Sur. Ahorita lo están realizando unos compañeros. Fundea hace un tiempo, quisimos comenzar esa ruta, estamos hablando para el 2015, 2016, pero era difícil. El problema de seguridad, el problema, bueno, toda una serie de cosas. Sí, bueno, la cuestión... Eso, no habían condiciones, había una serie de mafias que de repente alguien nos dijo, mira, lo que pasa es que esa gente no quiere que estén aquí gente con cámara. Yo dije, bueno, lo que pasa es que venimos a hablar de historia. No quieren eso, quieren tener eso completamente libre. Entonces, ¿qué ocurre? Nos tuvimos que echar para atrás, porque para mí toda ruta tiene que garantizarme la seguridad de las personas porque ellos lo están confiando con nosotros. Entonces, es ahí en ese momento dijimos, no lo podemos hacer. Pero sí hicimos el inventario, hicimos fotografía, nos buscamos y asociamos, buscamos referencias históricas, es decir, complementamos allí. Pero sí estuvimos trabajando también con el Cementerio de los Extranjeros de La Guaira, un cementerio antiguo que ahí está. Y ese cementerio de los extranjeros, hay una razón social de por qué existió ese cementerio de extranjeros. Durante la época de la colonia, toda persona que tuviese otra religión que no sea la católica, no podía estar en los cementerios católicos. Y es por eso que pasaba esa situación. Entonces, al haber, después de la independencia, un auge de una gran cantidad de extranjeros en Venezuela, había que resolver esa situación. Entonces, se dio la oportunidad de tener cementerios privados, cementerios para los extranjeros. Y es Guzmán Blanco quien libra toda esa situación con la libertad de cultos en Venezuela. En Caracas había un montón de cementerios. En pleno centro había más de 8 o 9 cementerios. Los mandó a cerrar, a clausurar y crea un solo cementerio. Por eso se llama General,
Cementerio General del Sur, para todas las religiones. A eso quería llegar, como que nos explicara la importancia del Cementerio General del Sur, que además hay expresidentes allí. Vamos a decirlo que el cementerio es todo un museo a cielo abierto. La gran cantidad de estatuarias, de elementos que nos van más allá de la muerte. Es decir, el ser humano ama la vida, pero también respeta la muerte, y hay una serie de símbolos, de ritos, de cultura que se refleja en un cementerio. De hecho, las antiguas normas que te decían, si tú quieres conocer un pueblo, tienes que ir a conocer su iglesia, a conocer su mercado, a conocer su plaza principal, que puede ser Bolívar o no, pero su plaza principal y su cementerio. Cuando tú visitas esos 4 espacios, ya tú puedes decir, conozco ese pueblo, porque he visto todo el punto donde todos los de la gente de la comunidad lo vive. Y cuando yo vas al Cementerio General del Sur, te vas a encontrar de que hay una gran cantidad de monumentos enormes, otros muy sencillos, pero cada uno con una carga simbólica muy especial. Y todos los alcaldes que llegan dicen que van a arreglar el cementerio y nunca lo arreglan. Sí, Tienen que arreglar el cementerio, pues eso son cosas, fíjate, desde el punto de vista, yo no lo había visto, ¿no? Desde mi punto de vista, pero es verdad, ahí hay mucha historia que contar, demasiado, que va más allá y que tiene que ser arreglado, pues el cementerio de verdad, con políticas públicas, no solo, o sea, con temas culturales, con distintos temas que se puedan hacer, porque además, bueno, por ejemplo, en el Cementerio General del Sur está mi abuela. Claro. Y a mí me ha tocado ir, y bueno, es un desastre, eso es la realidad. Y que uno se conecta con el cementerio desde la inseguridad, desde que hay que rapidito, apúrate, que hay que... ¿Qué ruta no se puede perder el caraqueño? Mira, yo diría caraqueño y venezolano, centro histórico de Caracas. Siempre digo que si te dices que eres caraqueño, tienes que conocer Caracas, el centro, donde nace la ciudad. Pero ahora te digo algo, ese centro ya no es centro, porque históricamente se habla de que el centro porque la ciudad nacía en el medio o tomando como centro la plaza principal, la plaza mayor, que era la plaza fundacional. Pero si tomamos ahorita Caracas, que ha crecido demasiado, el centro estaría por aquí cerca, entre Sabana Grande y Chacaíto, y no el centro que llamamos actualmente. Pero queda ya directamente, que es el centro, porque históricamente hablando, todo el mundo ha hablado, el centro de la ciudad. ¿Qué otro elemento te puedo decir así que vas a conocer en Caracas? Siempre la vemos con ojos de transeúnte. Siempre vamos, conocemos dónde están los negocios, todo lo demás, pero nunca nos detenemos a ver la Plaza Bolívar, a ver los ancianos que están ahí jugando, a las ardillas, las palomas, los niños jugando con ellas. Cuando tú empiezas a ver eso, lo ves en otro sitio cuando viajas. Porque el que va para Venecia va a un lugar que tienes ahí un montón de palomas y el río a un lado, que no tiene nada que ver con que está casi igual de contaminado que el Guaire, pero es ver esa situación de que, mira, el turismo es como los ojos con que tú veas la zona donde tú vives. Y si lo ves con ojos de turista, lo empiezas a amar mucho más. Y yo que tuve la experiencia, creé una ruta que se llama Caracas Nocturna. Entonces imagínate, la gente siempre tiene el miedo de que ya a las 6 de la tarde hay que esconderse, alejarse de Caracas porque es como un toque de queda. No, mira, la gente empezó a venir por la curiosidad. Y nosotros empezamos a movilizar rutas de hasta más de 100 personas, 4 unidades, para ir a conocer el centro de Caracas de noche. Y también era la parte de Sembrina, estaban iluminados. Y es el momento en que vienen muchos venezolanos del extranjero a visitar Caracas. Y era el momento de compartir. ¿Qué ocurre y qué vimos allí? Y siempre empezamos a decir a las personas, muchos vinieron a conocer Caracas, porque los abuelos y los padres empezaron a traer a sus muchachos para que conocieran el centro de Caracas. Pero muchos empezaron a reconocerla, porque tenía como 15, 10 años que no iba al centro y de repente lo estás yendo, estás bonito, hay menos basura, hay mucho trabajo que se ha ido realizando y eso hay que felicitarlo. Hay mucho más que hacer, pero oye, ya hay un comienzo, ya hay un gran avance que no había hace 18 años cuando nosotros comenzamos.
Y podemos decir de que parte de eso también hemos influido porque en las redes antes buscaba y veía recorridos culturales, era Caracas y siempre lo asociaban con Fundea. El Ávila lo asociaban con Fundea. Estamos hablando de hace 18 años. También muchas otras personas empezaron a tomar esa, vamos a decir, esa información y empezaron también a crear sus emprendimientos, cada uno muy bueno. Y empezaban a hacer recorridos culturales en Caracas. Entonces ya no solamente ahorita en la oferta de Fundea, hay una gran cantidad de personas que están revalorizando la ciudad a través de su historia, a través de su cultura, quitando ese que Caracas es peligrosa. Porque si es así, Colombia es más peligrosa y tiene un gran auge turístico. Lo vemos también en San Agustín, hay una iniciativa, ahora es Eso le iba Petare. a preguntar que sí, o sea, tenía dos preguntitas. La primera, si han tenido la oportunidad de aliarse con otras organizaciones que también se dedican a esto. Sí. Y la otra era si este trabajo por el patrimonio, de realzarlo, de que nos hagamos, que tengamos ese arraigo del que tú nos hablas, implica de repente tener o no una postura política. Nunca, yo siempre he tomado que nuestras actividades son apolíticas. Yo puedo trabajar tanto para A como para B, siempre y cuando no digan que yo tengo que hacer política. Porque mi política en ese momento es enseñar la historia, es enseñar el hecho histórico de cada uno de la ciudad. Te lo voy a hablar desde un punto de vista. Tú, desde tu conocimiento cultural o tu conocimiento político, tú le das el valor a la información que te estoy dando. Al igual que el otro hecho, el que no esté de acuerdo, pero igualmente estoy dando una información. Por ejemplo, hablar de Guzmán Blanco es como un tema polémico, y muchos lo aman, otros lo odian. Lo mismo de Marcos Pérez Jiménez, muchos lo aman, muchos lo odian. Entonces siempre voy a encontrarme que están esos dos puntos. Una vez estuve hablando en el centro y cuando empecé a hablar la situación de la iglesia, en ese entonces no vamos a hablar mal de la iglesia. Yo no estoy hablando mal de la iglesia, estoy hablando de los hechos que ocurrieron en su momento. Porque eso es historia. Solamente que esos hechos no los veamos como los vemos ahorita. Porque ahorita tenemos otra idiosincrasia y aquello que si lo vemos con los ojos de ahorita es una abominación, ¿no? Pero en ese momento era lo normal. Tú sabes que uno cuando quiere ver Caracas, suba allá arriba, ves el Ávila. ¿De qué otros sitios se ve que tú conozcas otros miradores que tú puedas decir que se vea totalmente el Ávila o la ciudad? El camino de los españoles. Pero antiguamente el camino de los españoles lo hacíamos desde Caracas hasta La Guaira. Pero después me empecé a enseñar la parte alta del camino, con todas las comunidades que están viviendo allí. Y lo primero que te dice la gente, ¿y por qué aquí hay pueblos si esto es un parque nacional? Señores, les repito lo que me dice la gente que vive allí. El parque vino a nosotros no vinimos al parque. Ellas son personas que tienen más de 300 años viviendo allí, son pisatarias, dueños de tierra y todo lo demás. Y vamos a decir que el gobierno de ese entonces tuvo que convenir de que hay una gente viviendo allí. Porque normalmente la norma era eliminar todo asentamiento humano para dejarlo como un parque nacional. Y si se hubiese cumplido esa norma, no existiera Chuao, no existiera Cepe, no existiera ninguno de esos pueblos, ni los de Morrocoy que están dentro de un parque nacional. Pero es allí donde digo que el acontecer histórico lo hace la gente. Sí se eliminaron un montón de pueblos. Sebucán era un pueblo en la alta de la montaña, que después se bajó el nombre abajo a la urbanización, pero el pueblo quedaba arriba en la montaña. Y La Julia, que es el nombre de la señora que era dueña de esa hacienda, y ahí había un caserío. Todos esos caseríos se fueron eliminando. ¿Por qué? Porque los que estaban aquí eran personas que venían de otros lugares a trabajar en esas haciendas. Mientras que en Galipán y otros pueblos que hay dentro del parque son personas que vivieron allí y siempre han estado relacionadas con la tierra y han luchado para mantener la tierra. Entonces eso se los explicamos allí, y lo entienden. Y Castillo Negro. Imagínate llegar a Castillo Negro completamente despejado, estás viendo por un lado todo el Mar Caribe, el aeropuerto, como una pista de zancudo porque la ves pequeña, para el otro lado todo lo que es el Valle de Tacagua, Caracas y la cordillera de la costa. Y le sumamos un plus, lo subimos en la tarde para que vean ahí mismo el atardecer. Es una maravilla. Otro punto
También en la entrada del Camino de los Españoles, la parte alta de Puerto Caracas, hay un pequeño mirador. Ahí tienes una vista impresionante. La canción nos dice desde Petare rumbo a la Pastora. No, ahí tú estás viendo desde Petare hasta la Jacunta, en un solo mirar. Y ves las montañas que va subiendo a Los Teques, y ves las montañas que van por Filemariche para bajar. Ves al frente todo lo que es el Cerro Volcán, que detrás está el Hatillo. Entonces, ya con ese lugar, ya tú ves toda Caracas, la sientes, la vives. Y ahí te pueden empezar a señalar dónde está la parte histórica, dónde están los diferentes puntos. Tiene una visión espacial sin un dron, pero desde arriba tiene una visión espacial muy especial. Es la palabra que estaba buscando. Puede ser que se chocaba. Una visión espacial muy especial de Caracas. ¿Cómo encuentran a Fundea por las redes sociales? Y bueno, desde tu mensaje, que lo hablábamos ahorita, ¿no? Un mensaje que tú pudieras decir, ¿sientes apoyo de entes o gubernamentales o incluso quien quiera conocer el país o que esté enamorado del país para estas iniciativas? Bueno, donde nos pueden buscar a través de las redes sociales, @Fundea, FUNDHEA. Ahí estamos en X, estamos en Instagram, en Facebook. Ahí vamos colocando parte de las investigaciones y sobre tu otra pregunta, yo siento que más que resentir todo un apoyo, hemos estado creando una serie de aliados, porque no hemos tenido un apoyo grande, institucional, vamos a decir gobierno, pero sí aliados que en algún ministerio nos apoya, otros aliados en otros lugares que nos apoyan, que a veces no es el apoyo ministerial, sino el apoyo de alguien que trabaja allí y que nos presta una serie de apoyos en actividades que estamos realizando, en hacer la promoción y sí, trabajar en aliados. Creo que es la idea. Hemos trabajado en aliados como la otra pregunta que nos dijiste, con una gran cantidad de personas que están haciendo vida dentro del casco histórico de Caracas, dentro de la propia Caracas, y ya también se están expandiendo a toda Venezuela. Entonces, entre todas estas, creo que nos estamos convirtiendo en los abuelitos de esas organizaciones porque fuimos la primera, fuimos la pionera y le empezamos a decir a la gente, mira, sí se puede. Porque cuando empezamos a hacer los primeros recorridos al centro de Caracas nos llamaban locos. Y creo que de loco está hecho el mundo. Y fíjense, hasta el momento de hoy, cuando empezamos a publicar, participaron 10 personas, pero después cada quien publicaba su foto. La primera red social que empezamos a hacer actividades era Messenger, MySpace, creo que se llama, sí, MySpace. Y de allí nació Facebook en 2008 y ahí empezamos también esa buena promoción de la foto y después nace Instagram y bueno, la gente empezó a enamorarse a través de Caracas, a través de esa foto. Pero no se nació la otra inquietud, yo quiero hacer esa foto. Y empezaron a venir con nosotros. Otra pregunta. Para cerrar, pues nos están presionando aquí. Sí. Mira, si hay una comunidad, yo he visto que hay comunidades, me hablabas del turismo sostenible. Si hay una comunidad que quisiera, pero le cuesta conocer la historia, porque eso pasa. Hay gente que vive en los sitios, pero bueno, no sabe, sino que vive ahí. Pero no sabe de su historia, qué hubo, qué pasó. Ustedes podrían ayudar, ejemplo, si hay un barrio en Caracas que quisiera hacer ese turismo sostenible y visibilizar y llevar gente, ¿lo orientarían para que ellos pudieran hacer su historia? Sí. ¿Sabes? Cuando empezaron este movimiento de consejos comunales y todo lo demás, una de las herramientas que le decía a cada consejo comunal para nacer era tener su historia local. Empezamos a asesorar a muchas de esas historias locales, mayormente en el litoral, que era nuestro fuerte, y empezamos a pasar la información de por qué se llama en el propio Camino de los Españoles. Habían lugares que cuando tú le preguntabas dentro de la comunidad, y ese también ha sido el punto, nosotros hemos llegado a los sitios, hemos recopilado esa historia oral, pero también esa historia documental. Entonces, hemos sopesado que mucha gente de la comunidad le daba el nombre a un lugar en el sitio, mas no sabían por qué. Y lo que me decían era, es que mi abuelo lo llamaba así, mi padre lo llamaba así. Un ejemplo, el sector de los almacenes del Camino de los Españoles. Muy pocos me llegaron a decir por qué se llamaban los almacenes, pero en un mapa de 1795 sale el nombre.
y el lugar marcado en ese mapa. Almacenes de harina de la compañía guipuzcoana. Entonces, allí quizás existieron los almacenes, se abandonaron, pero quedó el recuerdo de que en ese sitio era donde había unos almacenes. Y otro punto, cada esquina de Caracas tiene su historia. Y ahí está como la esquina de La Gorda, donde vivía la gorda más gorda en la época de la colonia, la esquina del Perico, la esquina del Muerto. Es más, tú ves un mapa del centro histórico de Caracas y estás viendo historia, porque cada nombre te va a crear una curiosidad y al tener esa curiosidad vas a buscar qué es lo que es cada una de esas esquinas y cuando empiezas a buscarlo te vas a dar cuenta que ocurrieron hechos históricos en cada una de esas esquinas. Mira, Dervis, antes de irnos, es fascinante todo lo que nos has dicho. Yo quisiera saber si hay algún espacio cultural que ustedes hayan identificado que esté en riesgo y que deba atenderse pronto. Mira, hay muchos, pero gracias a Dios ahorita ha habido un gran movimiento, muchas personas han empezado a hacer ese activismo patrimonial, en esa defensa. Por ejemplo, también la parte de conservación. Hay mucha gente activada porque con la excusa de que hay que podar los árboles nos están eliminando una gran cantidad de árboles. En la Plaza de la Candelaria tumbaron unos árboles que supuestamente le iban a podar y ya le quitaron todo de raíz, porque aparentemente a alguien le molestaba, a alguien de peso. Y bueno, lo quitaron. Ahora, ¿qué incide eso? Hay menos sombra, hay menos pájaros y hay menos fauna, porque esa era la defensa de que tenía ese árbol. Así ha ocurrido en diferentes lugares, en Chacao, no solamente vamos a hablar de la política de cada alcaldía, sino en todo lugar, en el Hatillo ha estado ocurriendo y árboles que vamos a decir que tienen más de 100 años están en riesgo. Sitios históricos en Caracas están en riesgo, muchas casas la han estado tumbando. Entonces cuando vienen a hacer el reclamo, bueno, ¿qué puedes hacer? Ya está en el piso. Y por más que se haga un reclamo, no hay un seguimiento gubernamental sobre ese tipo de actividades patrimoniales. Generaste un impacto negativo además. Sí, hay una cantidad de impacto negativo. Incluso hay muchas actividades de restauración que se están haciendo que no son idóneas. Porque no voy a hablar del lugar ni el sitio, pero te empiezan a proyectar el lugar de que es el sitio histórico maravilloso, lo pintaron todo de colores, pero me tumbaron una pared que tiene más de 400 años para montar una pared de bloque, frisarla y pintarla para decir que es una pared antigua. Mientras que era más fácil buscar un restaurador, todo lo demás y poder tener ese espacio allí resguardado. Entonces es parte de lo que estamos haciendo. Entonces ha sido nuestro trabajo enseñar la historia en el lugar de los hechos, pero también decirle que cada uno tiene parte en estas acciones. Y de hecho está concentrado en nuestra Constitución y en la Ley de Patrimonio. Todo ciudadano puede salir a reclamar, no hay que ser una organización. Un ciudadano puede recoger una firma o pueden recoger 1000 firmas para ir a reclamar que detengan una actividad que va en contra del patrimonio. Así es. Muchísimas gracias, Dervis, por acompañarnos en el día de hoy. Una precisión, ¿cuándo es la próxima ruta de Fondea? Este fin de semana. Lo pueden ver a través de nuestras redes, siempre lo estamos publicando. También a través de nuestras redes nos pueden solicitar que quieren estar en nuestro grupo de WhatsApp y allí les mandamos. Es un grupo informativo, solamente llega la información de las actividades. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. La verdad es que la conversa fue bastante interesante. A ustedes también les damos las gracias por acompañarnos. Y recuerden que deben seguirnos en nuestras redes sociales y acompáñenos en el próximo episodio. Chao.